estamos de vuelta después de un merecido descanso, no solo del podcast, sino de todo, del trabajo, vacaciones, etcétera. Ahora sí, regresamos con un tema que para mí es importantísimo, el tema de ser multidisciplinar, de tener varios proyectos y poder hacer que sumen en tu vida profesional. Yo siempre he sido muy inquieto, prueba de eso es este podcast, las ganas de hablar con gente diferente, de conocer. Y mi invitada de hoy, miren, si les dijera que tengo a la directora de comunicación de Heineken España, se imaginarían que vamos a hablar mucho de Heineken, de las marcas y tal, pero no es así, porque Pilar, la invitada, aparte de todo, tiene una marca que es La Gastrónoma, donde tiene una cuenta de Instagram con 50,000 seguidores, o un blog, o también hasta un podcast, y es una mujer que nos transmite en esta charla un montón de conocimientos de cómo poder abordar las cosas que le apasionan, ¿no? Nos cuenta desde niña le encantaba el tema de la gastronomía, de cómo con su blog y sus redes intenta ayudar a estos restaurantes y estos negocios que ella le encanta, y también de cómo empezó con el podcast, y también de su trabajo y de cómo le hace para mezclar todo y hacer ejercicio y tener una vida personal que no está peleado. Y tenemos una charla increíble, les va a gustar. Y así como Pilar, que tiene como un approach distinto, que quizá no está tan pegado a la tecnología, así voy a empezar a tener más invitados. Estén atentos. Pero bueno, ahora sí, episodio 107. Hace 107 años la empresa Kimberly-Clark inventa los Kleenex. También hace 107 años se inventa ni más ni menos que la gabardina. ¡Ay, qué interesante! Hace 107 años se implementa por primera vez el cambio de horario o el horario de verano. Y en el capítulo 107 de Gran Invento tenemos a Mapi Hermida, directora de comunicación de Heineken España, la gastrónoma, podcastera, bloguera, instagramer, y vamos a darle. ¡Vamos! Mapi, muchas gracias por estar aquí, Pilar. Bueno, muchísimas gracias a ti, Chris, que me hace especial ilusión, porque te voy a confesar una cosa, y es que es la primera vez que hago una entrevista para un podcast. Yo he estado en tu lado ya en varias ocasiones, porque como sabes tengo el podcast de Mapi Hermida, pero no estaba desde el otro lado, con lo cual me hace mucha ilusión, ¿no? Como estar al otro lado de la pantalla y por primera vez responder yo a las preguntas. Y a mí me hace muchísima ilusión porque somos podcasteros y porque somos polifacéticos y estamos como un poco en una posición similar. Yo he escuchado tu podcast y me encanta también, conociendo un poco tu background, sabiendo que tienes tus podcasts y tus cosas y tus pasiones, pero al mismo tiempo una vida profesional y tal. Cuéntame, Pilar, ¿en qué estás ahora mismo? Bueno, tú tienes mucha más vida, porque la verdad es que enhorabuenísima por tu canal. He escuchado alguna de las entrevistas, como la de Daniela Goicoechea de Goico, y la verdad es que 2 años creo que llevas, ¿no? Si no me equivoco, sí. He leído en tu web, y 100 podcasts, que esto es cálculo, y digo, joder, sí. 4 podcasts al mes, Dios mío. Yo, con lo que me lleva cada podcast, que intento hacer 2 yo al mes, y ya es como súper esfuerzo, digo, ojo, la verdad que Chris, enhorabuena. Y ya después de felicitarte, si quieres te cuento y más adelante hablamos de la disciplina que hay detrás de los proyectos, de los side projects, pero sí, cuéntame. Sí, pues yo, Chris, trabajo en una cervecera, soy la directora de comunicación externa de Heineken en España, que es una gran cervecera con marcas tan reconocidas como es Campo, Heineken, por supuesto, que es nuestra marca que tenemos el corazoncito verde, el Águila o Amstel, ¿no? Y son más de 40 marcas que requieren todas ellas pues gestionar comunicación con audiencias externas, especialmente con periodistas, key opinion leaders, influenciadores, de lo que también yo creo que hablaremos hoy. Y, claro. Y coordinar pues todo lo que es las grandes plataformas de comunicación de nuestra compañía, Heineken como un gran modelo de negocio, como una compañía
pues perfecta, ideal para trabajar, o como una compañía sostenible y muy responsable, ¿no? Medioambientalmente y también con las personas. Y por otro lado, además de todas esas grandes plataformas de comunicación, pues lo que es el PR que llamamos, el brand PR de nuestras marcas, ¿no? Las grandes campañas que muchos de vosotros habéis visto, como ha podido ser pues la reciente campaña de Lola Flores, de Con Mucho Acento, o campañas como la del Águila, o otras tantas que estamos desarrollando. Hace poquito lanzamos también con Rafa Nadal una comunicación, y la verdad es que un trabajo apasionante para alguien que, como yo, pues es una apasionada de la comunicación. Me encanta. Y ahora con tu podcast y tu blog y todo eso, que es lo que también nos encanta. Bueno, a ver, yo incluso, si me apuras, a nivel de mi nombre, tengo como dos lados, ¿no? Por eso en muchas de mis redes sociales me encontráis como directora de comunicación de día y periodista de noche, ¿no? Que yo estudié periodismo desde pequeñita. Mi primer regalo de Reyes, yo creo que pedí, fue una máquina de escribir. El tema de la escritura siempre me ha inspirado mucho, la lectura, y además soy una persona bastante inquieta. Entonces, bueno, pues eso llevó a orientar mi carrera hacia el mundo periodístico. Y es a lo que siempre me he dedicado. Lógicamente, cuando trabajas dentro de organizaciones como es Heineken, pues tienes que desarrollar también habilidades relacionadas con el negocio. Por eso me he formado mucho también en temas de negocio en diferentes escuelas, y todo esto combinado pues con una gran pasión mía, que es la gastronomía, la restauración, salir, probar, cenar, comer, cocinar. Y es un poco como digo, ¿no? Las dos caras, la parte profesional de Pilar, que es como me conocen en mi mundo profesional, Pilar Hermida, y Mapi Hermida, que es como me conocen en mi mundo más personal y quizá en redes sociales, que es donde más se ha desarrollado mi perfil, como Mapi Hermida, como la gastrónoma. La gastrónoma. ¿Y cuándo empiezas con la gastrónoma? Blog, cuenta, podcast después. ¿Cómo es eso? Mira, yo, mi carrera profesional la he desarrollado en diferentes multinacionales. He estado en L'Oréal, en Air France, en Universidad Europea, y allá por el 2014 pensé en generar mi propio blog, ¿no? Era un momento en el que los blogs estaban en auge. A mí me gustaba escribir y dije, pues me parece interesante abrir mi propio canal sin ningún tipo de expectativa de monetizarlo ni de profesionalizarnos, sino simplemente pues como una vía de aportar o de contribuir a través de la escritura con algo que fuese un valor a aquellos que lo leían, ¿no? Entonces, como yo tenía ese perfil profesional, que salía tanto a comer, que al final desde pequeñita en las faldas de mi madre he vivido lo que es toda la gastronomía, sus recetas, y era algo que en mi día a día me apasionaba, ¿no? Yo era la típica que recortaba los sitios donde ir a cenar de los periódicos, me compraba todas las guías del ocio, me miraba todas las recomendaciones de todos los blogueros de aquel entonces. Pues dije, mira, pues voy a hacer una cosa, voy a escribir un blog vinculado con dónde ir a comer, sitios de moda, tendencia, a los que yo normalmente iba, que en muchos casos por mi trabajo pues me aplicaba a ir, ¿no? Porque yo en muchas ocasiones pues tenía que comer fuera con diferentes periodistas o otras personas vinculadas a mis organizaciones, y me dije, pues mira, voy a escribir de restaurantes, ¿no? Todo ha derivado a que al final pues escribo restaurantes, de gastronomía, de productos de alimentación, pero todo siempre vinculado con el mundo gastro, con el mundo hostelero, y con una tendencia muy clara de sitios de moda diferentes, pues un poco trendy, que de alguna forma también escribo de sitios tradicionales, porque luego al final en mi día a día no siempre como en sitios de moda o de tendencia, ¿no? Pero con un punto muy inspirador de nuevas tendencias en hostelería, que ahora han estado más planitas con el COVID, pero nuevas tendencias que siempre me han llamado mucho la atención, ¿no? Porque al final detrás del mundo de la hostelería
pues más del 90% son gente que monta su negocio, que abre su bar, su Claro. restaurante con una ilusión detrás brutal, que no saben cómo hacer en comunicación, cómo eso tiene que salir en redes sociales, pero que toda esa pasión al final te la trasladan y que a mí me encanta además apoyarles, ¿no? Porque detrás de todas mis redes no hay un fin de monetizar, como decía, sino de ayudar Claro. y de apoyar y de, bueno, pues al final es mi granito de arena para dar visibilidad a todos esos que están montando sus negocios y que de alguna forma pues a mí me gustan y de los cuales me apetece hablar. Y por eso te decía que me identifico tanto contigo, porque yo tampoco tengo un fin monetario detrás del podcast, simplemente la mera pasión que siento yo por los temas que tratamos aquí. Y te quería preguntar, tú lo has dicho, vienes de una multinacional. Cuando empiezas, ¿te surge algún miedo? O sea, siempre has estado en multinacionales y la cultura luego es complicada. Luego, digamos que en empresas un poco más tradicionales les da hasta cierto punto recelo que tengas tú tus hobbies y tus cosas y que se sepa por ahí. ¿Te surgió este miedo en algún momento cuando empezabas? Pues mira, si te soy honesta, antes de entrar en Heineken sí que me lo planteé, ¿no? Porque decía, jo, la verdad que yo tengo un proyecto muy bonito personal y me gustaría seguirlo manteniendo a lo largo de mi carrera profesional, sea Heineken o en cualquier otra compañía, ¿no? Sabiendo que es algo de lo que pues a día de hoy no puedo vivir, ¿no? Y que como tal pues tengo que tener un trabajo, ¿no? Para vivir y para mi día a día pues mantenerme. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que al contrario, cuando entré en Heineken entendí que en esta compañía es fundamental la diversidad, que diversidad engloba el que una persona pues pueda ser la mejor profesional en su puesto de trabajo y que personalmente tenga otras muchas áreas de conocimiento o de hobbies o de entretenimiento que desarrolle y como tal el respetarlas, incluso empoderarlas o aprovecharlas dentro de nuestra compañía es algo muy diferenciador porque como tal toda esta vida profesional y personal que se enriquece es igualmente diverso para ti como persona pero también para la compañía. Tú ten en cuenta que para mi organización también es valioso que yo sea una apasionada de la hostelería, porque al final Sin duda, claro. la hostelería en Heineken es nuestro cordón umbilical. Somos no solo socios, sino que formamos parte del sector hostelero. Entonces, que para mí no es que solo a nivel profesional me atraiga al sector, sino que a nivel personal, en mi tiempo libre, me dedique a visitar restaurantes y hablar con hosteleros, pues esto también es un valor añadido, ¿no? para mi compañía y también para mi perfil profesional. Entonces, que va al contrario, yo creo que cualquier compañía debería respetar siempre la vida personal e incluso apoyar que cada uno en su tiempo libre sea capaz de desarrollar sus propias aficiones y sus propios hobbies. No, y a mí también, yo creo que tú lo has dicho, habla muy bien de la empresa, que te quieran apoyar y también al final tú por tu lado estás generando algo que puede representar el negocio para la empresa, ¿no? Efectivamente, hombre, siempre hay que tener unos códigos de conducta Claro. y hay que entender dónde están los límites. Yo, por ejemplo, más allá de porque trabaje en Heineken, no soy una persona que haga críticas negativas del sector, ¿no? Porque, como te digo, mi propósito con mis redes sociales y mi blog, mi Instagram, es apoyar a la hostelería. Entonces no tendría mucho sentido que yo me dedique a hacer críticas negativas, ¿no? Que no me gusta o el sitio que visito y que realmente no entiendo que no aporta valor, pues no hablo de él, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, si yo fuese otro tipo de perfil, como los hay, que hacen críticas negativas, no tendría mucho sentido estar criticando a un hostelero que en el fondo está por otro lado vendiendo mi cerveza, ¿no? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado, pero yo creo que con sentido común ambas facetas se pueden compatibilizar y como digo, pues es un win-win, compañía y marcas. Y hablabas de que Heineken, que al final es una multinacional, pero te trasladaré, Chris, que Heineken somos mucho más local de lo que la gente se piensa, ¿no? Combinamos la diversidad global de estar en más de 190 países con marcas tan reconocidas como es Heineken,
con la riqueza local, ¿no? Al final nosotros tenemos 4 fábricas en España, más del 90% de nuestros productos los elaboramos en España, es decir, que lo que se fabrica en España se consume en España. Tenemos más de 1.500 empleados y marcas tan icónicas para la cultura española como es Cruzcampo, ¿no? Entonces, es curioso porque esa riqueza también en Heineken hace que esté dotada de una diversidad que también lo diferencia, ¿no? Y que respecto a otras compañías que son locales, aunque exporten, pero son locales, pues es algo, como digo, diferenciador. No, y yo lo he visto, me queda clarísimo. Yo siendo mexicano, me queda clarísimo de esa identidad local que tiene la marca. Pero mira, yo soy fanático de los podcasts, de lo que sea, y quiero que me cuentes cómo es que pisas el terreno podcastero, cómo entras. También a niveles técnicos, qué challenges representa. Yo también te cuento. Hoy ando muy yo-yo, ¿eh? También te cuento que yo he dado cursos dentro de los side projects que tengo, he dado cursos para hacer podcast. Cuéntame cómo entras en el podcast. Pues mira, yo soy una persona que sé que esto no me voy a decir, ¿no? Pero porque además el multitasking está un poco cuestionado, pero claro. Me gusta hacer muchas cosas, ¿no? Y de hecho a mí me encantaría que los días tuviesen más horas porque no me da, ¿no? Con las horas que tiene el día para hacer todo lo que me gusta, ¿no? Y es verdad que a pesar de que en muchas ocasiones pues intento concentrarme en una sola cosa, pero hay en otras, por ejemplo cuando hago deporte, que sí que soy capaz de practicar el multitasking, ¿no? Entonces yo puedo ir corriendo y escuchar un podcast, estar súper atenta al podcast. Claro. Que eso no me permite hacer peor deporte, ¿no? Al contrario, yo creo que es muy enriquecedor para mí y en esa hora que hago diaria de deporte, hora y pico, que no la perdono y que la hago todas las mañanas a primera hora, pues me pongo podcast. Entonces, para mí el género del podcast fue un descubrimiento hace años. Al final es una radio a la carta, es la radio de internet. Y para mí suponía el poder hacer varias cosas a la vez, ¿no? Y más durante el confinamiento, por ejemplo, el poder estar arreglando mi casa y escuchando un podcast o el poder, como digo, pues hacer cualquier tipo de tarea como puede ser cocinar y estar escuchando un podcast. Entonces la posibilidad de poder elegir tú el contenido, de tener contenidos a la carta y de que eso no te impida el poder mirar una pantalla, que eso es un poco al final lo que hace que yo me decante por el podcast y no por un YouTube, otro tipo de género como editar vídeos, pues pienso que es enriquecedor y además el que tengas tú una voz que te habla al oído me parece que genera una intimidad y una conexión que no se genera con otros géneros, ¿no? Y esa parte de que yo voy por la mañana y de repente voy escuchando un podcast de Alex Rovira o de bueno, lo sé, Cristina Mitre, ¿no? Da igual, quien sea. Y parece que te está hablando a ti. O sea, genera como un vínculo emocional, o por lo menos a mí me lo genera, que para mí es diferente a ver la televisión, un programa o ver Instagram. Y como tal dije, pues me encantaría yo poder tener ese vínculo con determinadas personas que me siguen y compartir con esas personas que me siguen gente, conocimiento que voy conociendo, que va llegando a lo largo de mi vida a través de diferentes personas que conozco y que digo, es que esta persona tiene muchas cosas que contar, ¿no? Y fue así como dije, pues voy a hacer un podcast en el que charle con personas que a mí me han aportado valor y que ese valor pues seguro que también se lo pueden aportar a mi audiencia, ¿no? Y así amplifico también, porque no me quedo en la parte gastronómica, sino que realmente aporto más valor más allá de recomendar un restaurante, que está muy bien y me encanta, pero aporto más valor a través sobre todo pues de géneros como puede ser la parte de autoestima, de personalidades que tienen que ver con el mundo de los negocios o personas que al final tienen unos valores que me gusta que se trasladen, ¿no? Y que como a mí pues seguro que a muchas personas le gustarán. ¿Y cómo entras ya técnicamente? ¿Cómo te plantas con un micro? ¿Cómo fue la primera entrevista, la primera charla? Cuéntame esos retos. ¿Cómo fue? Sí, pues mira, yo durante el confinamiento, un periodo complicado, dije, mira, yo tengo que hacer, esto es un momento único, especial, y yo en un momento especial tengo que hacer algo especial, ¿no? Y
Y entonces estuve dándole vueltas y dije, por fin creo que va a ser momento de lanzar mi podcast. Entonces, como sabes, siempre los podcasts los tienes que preparar con tiempo, tienes que tener un backup de audios grabados y al igual que mi blog, yo quería hacerlo sola, ¿no? Porque me parece que pierde un poco la esencia, ¿no? Si al final se lo mandas a otro a editar, si realmente incluso cuentas con un ayudante, ¿no? Que te pueda preparar los cuestionarios, pues es que pierde toda la gracia, porque es que yo realmente, si hago un podcast, es para aprender. Yo digo que soy la eterna aprendiz, porque es que para mí lo de aprender y que el aprender no tiene sitio infinito, pues es sin duda uno de mis grandes motos, ¿no? Y ahí dije, pues mira, voy a montar mi podcast, investigué, pedí ayuda a Fran de Yes We Cast, Fran Izuzquiza, y me dio un par de lecciones, me dio un par de clases, y con apoyo de Fran pues me lancé, generé mi canal, mi Spreaker, y me compré mi micro por Amazon y empecé a hacer un poquito de training con alguna entrevista con personas más cercanas. Y fue a través de esas personas cercanas que fui cogiendo un poquito de confianza y ya me lancé con el canal, que como digo, Chris, uno no sabe lo que lleva hasta que no se pone a hacer un podcast, porque es que yo no sé si tú utilizas Audacity para editar, pero me parece un programa que tiene mucha mejora, que esto de todavía tener que editar las ondas e ir cortando las ondas, honestamente digo, igual que tú cuando tienes un vídeo pues puedes editar y ves las imágenes, como puede ser que en un podcast tengas todavía que estar uniendo las longitudes de onda, ¿no? Del que habla, del que está al otro lado, y estar escuchando para identificar el momento donde tienes que cortar o añadir. Entonces, bueno, más allá de eso, pero me entretiene y estoy la verdad que encantada. No, yo grabo con GarageBand y sí, a ver, técnicamente sí, o sea, es un trabajo. Yo por podcast me tardo como 10 horas, 10 horas desde que grabamos, pero antes, ¿cuántas veces hemos tú y yo compartido de qué, de qué nos apetece hablar, cómo vemos un poco, vamos, desde la primera vez que te contacté, pues si empezamos a contar desde ahí, es una inversión importante, que al final deja mucho aprendizaje y mucha satisfacción. Y de ahí mi siguiente pregunta: ¿qué te ha dejado el podcast que no te esperabas que te iba a dejar? ¿Algún aprendizaje ahí, sorpresa, alguna satisfacción que no veas venir? Bueno, a mí sobre todo yo creo que me he montado el podcast solo para tener un facilitador o un canal con el que llegar a personas que de alguna otra forma no hubiese podido llegar, ¿no? O sea, hace poco pues he entrevistado a Laura Rojas Marcos, por ejemplo, la psicóloga, o incluso al propio Alex Rovira, ¿no? Al cual yo no conocía, y es una vía al final y un facilitador para poderte empoderar, ¿no? Y decir, oye, tengo este podcast y me apetece que vengas y poder charlar contigo, ¿no? Entonces, de alguna forma, las posibilidades que te da son infinitas, ¿no? Porque, oye, ya te dirán que no, pero al final tú puedes proponer entrevistar a quien te dé la gana, ¿no? Y esa forma, pues, en la que se está acogiendo y la buena recepción de mis peticiones, me sorprende mucho, ¿no? Que oye, que haya alguien que te responda a los 10 minutos y te diga, oye, pues sí, fíjate, Alex Rovira. ¿Quién es él? Luego hay nombres que... Alex Rovira es una persona muy, muy reconocida en el mundo del autoconocimiento. Él ha escrito muchísimos libros. Su libro más conocido se llama La Buena Suerte. Y es una persona, un conferenciante, escritor. Él ayuda a muchísimas empresas y personas a autodesarrollarse, y Alex es una persona que tiene, bueno, pues además de tener un canal de podcast, además de, como digo, haber escrito muchísimos libros, pues tiene una vida muy, muy intensa, ¿no? Porque está muy demandado por muchos frentes. Además ha montado su propia escuela, en fin. Y yo, sin tener ni siquiera el podcast montado, le escribí y le dije, mira, Alex, me encantaría que fueses tú la primera persona en venir a mi podcast,
No te puedo mandar un ejemplo porque serías el primero. Yo tengo además una red de gastronomía y me dedico al mundo de la restauración, con lo cual mi podcast tampoco va a ir de gastronomía y de restauración, con lo cual tampoco tengo una legitimidad para decirte, oye, mira, es que soy una especialista en autoayuda o en temas de autocuidado o de valores, ¿no? Pero me apetece mucho charlar contigo, ¿no? Y que de repente Alex te diga, oye, pues mira, sí, venga, yo me animo y hacemos la primera entrevista para tu podcast, pues es algo sorprendente, ¿no? Y dice mucho de la persona que tienes del otro lado, lógicamente. Y sobre todo, mucha generosidad. Yo lo que destaco en el mundo del podcast es muchísima generosidad. Yo ahora mismo, Chris, estoy hablando contigo, he cogido media hora de mi tiempo de comer para poder charlar contigo, y lo hago feliz y encantada, igual que si fuese al contrario, seguramente tú vendrías a mi podcast. Y como Claro digo, sí. sobre todo con la generosidad que conlleva, ¿no? Porque al final nadie nos paga por esta conversación, ¿no? Más allá de la gratitud que tiene mucha gente que me escucha, ¿no? Y me decías que me sorprende que haya mucha gente que nunca había contactado conmigo por el mundo de la gastronomía, de la hostelería, y que de repente ahora te escriben y te dicen, oye, me encanta tu podcast, ¿no? Y dices, ¡hala, qué ilusión! Porque estoy llegando a otras personas que antes no llegaba, ¿no? ¿Sabes qué es loquísimo? Me acaba de escribir Eugenio Perea en la mañana, un amigo que tuve en el podcast, y me dice, güey, porque es mexicano, conocí a una chica que me dijo que me había conocido en tu podcast. O sea, que me había ¿Ah? escuchado en tu podcast. O sea, que cosas como esas que luego te descolocan, que dices, qué locura, qué alcance podemos tener. Y te quería preguntar, ¿tú sientes que a raíz del confinamiento hubo una mayor apertura, disposición o cooperación, como decías, para con nuestros colegas profesionistas? Sin duda, yo creo que sobre todo, bueno, la parte también de Instagram Live, ¿no? De hacer lives, yo creo que la pandemia ha evidenciado un ejercicio de colaboración, pero no solo en el tema de los podcasts, ¿no? De que al final yo creo que cuando tienes un reto común que es transversal para todos, que era como pues al final la pandemia, ¿no? Que nos afectaba a todos, no había nadie que se librase. Es muy curioso cómo surgen formas de colaborar, ¿no? Y de apoyarnos mutuamente, ¿no? Y la pandemia ha traído también cosas negativas, pero yo creo que esta es muy positiva, ¿no? Ese ejercicio de solidaridad que todos hemos vivido, yo por lo menos lo siento así, no es por ser naif. Yo realmente siento que nos hemos apoyado los unos a los otros, más allá de buscar nuestro beneficio personal, y eso es muy, muy bonito. La verdad Sí. que yo creo que es algo que hay que reconocerle a esta situación que hemos vivido compleja. También muchos aprendizajes como este que se tienen que mantener, ¿no? Que no se pierdan. Yo creo que nos sentimos todos en un momento de cierta vulnerabilidad que nos hizo empatizar, o sea, con todos, y decir, venga, pues vamos a conversar y vamos a sumar. Sí, sin duda. Y bueno, a nosotros, y también yo creo que, así como a ti, nos dio la oportunidad de decir, a ver, este es un momento en el que tengo que hacer algo, o sea, no puedo quedarme nada más, ¿sabes?, con mi vida del día a día. Sí, al final yo creo que el coronavirus nos ha hecho hacer cosas que antes no hacíamos, y además hacerlas de forma muy diferente, ¿no? Es como decía, creo que era Benedetti, cuando te sabías las respuestas, pues nos han cambiado las preguntas, ¿no? Y yo creo que ha sido como un reseteo que hemos vivido todos. Yo de repente pues me puse a hacer recetas de cocina, ¿no? Nunca me había dado por hacer recetas de cocina de una forma más profesional, subir vídeos en redes sociales y como otros muchos, ¿no? Pero en el fondo, quizá en mi caso, pues era una vinculación directa porque yo ya tenía redes sociales vinculadas con el mundo de la hostelería y de los restaurantes. Me puse con esto, ¿no? Y al final yo creo que hemos vivido la pandemia con también, como dicen, ¿no? Con mucha compasión por los otros y por nosotros mismos, y también con pasión, ¿no? Separado, con mucha pasión. Claro. Y
y todos pues al final hemos sido nuevos en pandemia, nadie tenía Experiencia. esta experiencia y como tal todos hemos partido de cero, ¿no? Y yo creo que yo también, ¿no? Me obsesioné mucho, por ejemplo, con aprovechar la pandemia para hacer cosas, ¿no? O sea, no quería que pasase una pandemia sin haber dicho, bueno, ¿y yo qué, no? So what? Y la verdad es que yo aproveché mucho el tiempo y a mí honestamente sí que igual que hay escépticos que dicen que, bueno, es que al final no hemos aprendido mucho, ¿no? Pero yo sí que creo que hemos aprendido y que la nueva normalidad no será como la anterior, pero que seguramente tenga muchas cosas buenas, ¿no? Y que tengan pues de la situación que hemos pues, vivido. Bien, he de confesarte que cuando empezamos a hablar, y empecé a conocer cada vez más de tus side projects, me impresionó y de verdad me dejaste impresionado con la calidad y la frecuencia y la constancia con la que ejecutas estos proyectos. Y precisamente un poco a lo que hablábamos al inicio, quiero hablar más adelante de la especialización y de la libertad, todavía más de la libertad de hacer cosas distintas a lo de siempre, pero antes, un poco más cercanos al cómo se hace, quiero que me digas, esta disciplina, esta rutina, ¿cómo lo haces? Más o menos, ¿cómo se ve tu día? ¿Cómo te logras acomodar las cosas para poder ejecutar tanto? A ver, yo también una vez escuché una frase, ¿no?, que me hizo mucha gracia y es que al final en muchos casos las personas no somos especialmente inteligentes, pero sí que somos muy esforzadas, ¿no? Y yo creo que yo sí puedo considerarme desde la humildad como una persona muy esforzada, ¿no? O sea, al final yo creo que la tenacidad a veces es más importante que el talento, que la planificación es muy, muy importante. Otra de las frases que me gustan es una que escuché a Chesco Spark, que vino a darnos una charla, que es jugador de balonmano, que también ha escrito libros para una editorial muy reconocida en España, que es Plataforma Editorial, y él hablaba de que la planificación le hacía libre, ¿no? Y yo me quedé con esa frase porque es verdad. Qué buena frase. Claro, que al final, si tú no planificas, eres preso de libre albedrío, ¿no? Porque al final te dejas llevar. Pero, sin embargo, cuando tú planificas, tú has decidido libremente planificar, con lo cual no tienes esa sensación de estar preso de nada, ¿no? Que pueda surgir de imprevistos. Y para mí es la forma que tengo de que realmente, de no fallar, ¿no? Porque al final si fallas en planificar, estás planificando fallar, ¿no? Entonces para mí es muy importante planificar. Soy una persona muy organizada, mis amigas se ríen de mí porque siempre dicen que tengo Excel cuando voy de viaje o cuando tengo que hacer cualquier tipo de proyecto, pero es verdad que a mí la planificación es realmente lo que me ayuda a sacar lo máximo de mi día, ¿no? Y a mí no me gusta acostarme y pensar pues que no he sacado el máximo partido, ¿no? La vida es un regalo y como tal me encanta disfrutar de cada momento de la vida. Odio perder el tiempo, odio que me hagan perder el tiempo, es algo que lo llevo mal, honestamente, y que valoro también mucho y reflexiono mucho a qué dedicar mi tiempo. Entonces, bueno, pues igual estoy un poco obsesionada, ¿no? Con el, oye, destilar lo mejor, ¿no? De cada segundo, pero por otro lado me parece que la vida no se puede desperdiciar. Ay, es que me río porque de verdad yo me pongo, yo tengo Excel de todos los gastos del mes, es un ejemplo, y luego me duermo la siesta y pongo el despertador de la siesta exactamente. Yo soy bastante parecido, pero sí, bueno. dime más o menos, no, súper, de hecho me dedico a gestionar equipos de programación, entonces también gestiono bueno, para claro, los demás. Es que tú eres product owner, ¿no? Que es como la persona que más puede planificar en el mundo. Exactamente. Oye, bueno, pero a ver, ¿cómo se ve tu día? Más o menos para hacer una idea. ¿Cuántas horas duermes al día?
A ver, bueno, es importante el sueño, ¿eh? Y yo es verdad que bueno, creo que la ecuación a veces no me sale bien. 8 días de sueño, 8 de trabajo y 8 de descanso, vamos, de vida más personal, ¿no? No lo llevo de todo bien, con lo cual no soy ejemplo, pero es verdad que yo me levanto muy, muy pronto, porque al final yo pienso cuando me levanto, digo, pues si es que me va a costar igual levantarme a las 6:30 que a las 8, si es que en el fondo me cuesta lo mismo salir de la cama, o sea, pues es que ya me levanto a las 6:30, ¿sabes? Entonces, bueno, yo me levanto tal cual me pongo las zapatillas, saco un segundo a mi perrito y nos vamos me voy a correr. Suelo hacer deporte una horita, hora y pico, corro como unos 10 kilómetros y me escucho mis podcasts. La noche anterior he previamente seleccionado el podcast que escucho, no es aleatorio. ¿Y ya tenías la ropa preparada? Sí, por supuesto, sí. No, en 20 minutos estoy saliendo por la puerta. Y me doy mis 2 vueltitas al retiro. Ya tenemos, además, suelo quedar con una amiga. Ya tenemos incluso identificados, ¿no?, los flows de recorridos que hacemos, que hacen con los que nos cruzamos, que son los mismos frikis que nosotros por el retiro. Y yo doy como una vueltita con mi amiga, luego otra me la doy sola, me sigo escuchando yo mis podcasts, además me escucho los informativos, porque siempre me gusta estar informada a primera hora del día, ¿no? Entonces digamos que llego a casa con los deberes hechos. Ya he tenido mi momento de inspiración, de deporte, informativo. Y tal cual me he visto, y bueno, pues cuando no toca teletrabajar me voy a la oficina, pues y en el camino a la oficina pues siempre llamo a mi madre, es otra de las dinámicas que tengo, mi madre me acompaña en el camino al trabajo, y con lo cual pues también tengo otro check, ¿no?, de ese Excel del día, ya lo he hecho, ¿no? ¡Qué maravilla! Sí, entonces pues imagínate cómo llego con las pilas puestas a la oficina, ¿no? O sea, con la dopamina a tope del deporte, con la energía de mi madre, que es maravillosa, que me acompaña diariamente, habiendo charlado con alguna amiga en el retiro corriendo, con todo el input de lo que ha pasado en el día y bueno, pues es verdad que lógicamente, pues cuando trabajas para una compañía con la pasión que además yo trabajo en mi compañía, pues llevan muchas horas. Y cuando desconecto, pues dedico tiempo a sobre todo leer revistas, periódicos, libros, o sea, me gusta leer, me gusta además lo físico y desarrollar y seguir enfatizando y profundizando en esos hobbies, que uno de ellos también es tocar el piano. Intento que una vez al día, siempre, aunque sea 5 minutos, me siente en el piano. Si es por la noche y son las 12 de la noche, pongo la sordina, que así no suena. Pero digamos que para mí es más importante el hecho de hacerlo que no el tiempo al que dedico bueno, pues ese tiempo a cada tarea, ¿no?, que me propongo. El leer una vez al día para mí es también otro checkpoint de mi Excel. El tocar el piano una vez al día es otro checkpoint. O sea, da igual que lo haga un minuto, que lo haga una hora, ¿no? O sea, lo importante yo creo que es hacerlo y adquirir el hábito, ¿no? Entonces, de alguna forma ya lo haces más automáticamente que si lo hicieses un día sí, otro no. Entonces, digamos que yo me he puesto esas metas, ¿no? Los hobbies que tengo, aunque sea un minuto, pero hacerlos, ¿no? Mirar las redes sociales o responder en mis emails personales. Eso me pongo a final del día cuando llego a casa, porque es verdad que durante el día pues no me ha dado tiempo y sobre todo, pues en la medida de lo posible disfrutar con mi pareja, ¿no?, de todos esos hobbies que muchos pues también son compartidos. Necesitamos que escribas un libro de productividad y por favor, de hacer todo lo que se puede hacer. Mira, yo creo que en hábitos la gente me dice mucho, ¿no?, de oye, ¿y cómo sales a correr todos los días una hora? ¿O cómo compatibilizas el blog con las redes sociales, con todos los canales que tienes abiertos, con tu podcast, con Heineken, ¿no? O sea, la gente me hace mucho esa pregunta, es verdad, que parece que tuviese un duende que me hace las cosas. Pero es cierto también que yo creo mucho en
la teoría del 1%, ¿no? En el método Kaizen famoso de que con un 1% que hagas cada día de algo, y si además lo haces respecto al 1% del día anterior, el crecimiento es exponencial, o sea, es exponencial, ¿no? Entonces cualquiera que se quiera poner un hábito, el pensar que, oye, pues yo hoy voy a correr 2 minutos y mañana voy a correr 2 minutos más el 1% de esos 2 minutos, y así exponencialmente va a ver que en poco tiempo va a tener grandes resultados, ¿no? Y al final no dejas de dedicar un 1% de tu tiempo a esa tarea. Y yo es así como, por ejemplo, empecé a correr. Nadie corre 10 kilómetros de un día para otro, ni a tocar el piano, que fue en pandemia cuando retomé el piano porque yo lo tocaba de pequeña, o a hacer un podcast, ¿no? Entonces, pues al principio al podcast le dediqué 5 minutos, luego 10, luego me escuché varios audios de podcast explicando cómo se hacía un podcast, luego ya di mi curso de podcast y, oye, pues al final ha sido un crecimiento también exponencial, ¿no? De dedicación. Claro. Para la gente que nos escucha, que quizá tiene miedo de empezar un side project, ¿qué le dirías tú? ¿Cómo empezar? ¿Cómo quitarse el miedo? ¿Vale la pena o no? ¿Qué le dirías? A ver, yo creo que la vida tiene que, que la vida tenemos que hacer lo que a uno nos gusta, ¿no? O sea, que realmente la vida es muy corta, lo hemos visto con la pandemia, y que el hacer aquello que nos apasiona y encontrar, y si encima además has encontrado aquello que te apasiona, es algo que además se va a hacer de forma muy fácil, que, como se dice, vas a estar en estado de flow porque te va a encantar hacerlo, y que se puede sacar tiempo para todo. Yo no tengo familia, hijos, quiero decir, con lo cual tengo un poquito más de tiempo, pero igualmente conozco a muchas madres a mi alrededor, madres directivas, no directivas, emprendedoras, amas de casa, que sacan tiempo para hacer aquello que les gusta. Y como digo, no se trata de hacerlo 1 hora, 2 horas, de ponerse grandes metas, sino realmente de el encontrar ese momento y el dedicarle ese pequeño tiempo a eso que te hace feliz, ¿no? Mira, una frase de Alex que escuchaba el otro día en uno de sus podcasts era que es importante la realización de los objetivos, pero también es muy importante lo que esos objetivos realizan para ti. Entonces, el que tú tengas un objetivo, siempre que sea, oye, pues lo que dicen, ¿no? Los objetivos SMART, estos de alcanzables y tal. Bueno, pues el que tú tengas un objetivo, pero que vayas dando pasitos para alcanzarlo, al final vas a disfrutar el camino. El objetivo da igual. O sea, realmente el objetivo, cuando lo alcances, seguramente va a dar lo mismo, ¿no? Porque todo lo que te has llevado para alcanzar ese objetivo, yo creo que es lo que realmente es enriquecedor, ¿no? Por lo menos yo lo siento así en todo lo que hago. Y totalmente alineado a tu respuesta, te quiero compartir, y a los que nos escuchan, que a raíz de este descanso, empezamos la nueva temporada del podcast. Yo he decidido también, precisamente buscando eso que me deja el podcast, ese aprendizaje extra, abordar a mis invitados un poco más desde su historia, desde lo personal, desde consejos más personales, quizá dejando un poquito, pues digamos que los puntos en los que me enfocaba, pues ya en los 106 capítulos que comentaste, que comentábamos, que llevo aquí, y te quiero agradecer por eso, porque me parece que tienes un perfil increíble como para, pues estos temas que para mí son tan importantes, el atreverte a hacer cosas diferentes, a tal vez ser criticado, que la gente te diga, ¿qué te pasa? Pero si ya tienes esto y luego todavía te saturas, a mí me parece de verdad increíble. Y te quiero agradecer, y que me cuentes qué sigue en los próximos años para tus side projects, cómo vas a llevar ese tema de la constancia, a dónde los quieres llevar, tienes objetivos puntuales o simplemente quieres seguir por el gusto de hacerlo. Cuéntame. A ver, mi intención, como digo, es desarrollarme, aprender, rodearme además de gente de la que aprender, y todo lo que me permita eso,
pues sea en forma de podcast de Instagram, sea porque aparece otra red social, sea porque aparece una evolución en mi carrera profesional, pues será muy, 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 muy bienvenido, ¿no? Pero bueno, yo creo que también la constancia y el ser consistente e insistente con lo que haces es fundamental. Y ser consistente e insistente, pues supone que yo, por ejemplo, a día de hoy siga en mi blog, que nadie lee, porque claro, a día de hoy con las redes sociales, yo en 2014 me leía mucha gente, ¿no? Pero ahora mira mi Instagram. Lógicamente, cuando tú vas a hablar de un plato, yo te puedo contar que son unos huevos buenísimos con una yema cremosa y una puntilla estupenda, pero la foto es la foto, ¿no? Y sobre todo en temas, por ejemplo, de gastronomía. El poder de la foto, 100%. de la imagen, es la palabra, es verdad, ¿no? Que es un poco el arte de los pensamientos, pero es difícil explicar muchas veces con palabras lo bueno que puede estar algo, ¿no? Y una foto pues vale más que 1000 palabras. Y como te digo, yo sigo con mi blog y sigo publicando en mi blog, ¿no? Y lo hago porque yo creo que al final es una carta de presentación y dice mucho de una persona el que tenga un proyecto que a lo largo de los años lo haya ido consolidando y que le haya dedicado amor y cariño, ¿no? No que sea un proyecto o una moda pasajera. Yo, por ejemplo, con mi podcast te decía que me parecía impresionante las más de 100 entrevistas que tienes, porque yo llevo 11 y lo voy haciendo pasito a pasito. Lo voy haciendo en la medida que puedo y cuando puedo, con mucho cariño, no sabiendo que es el mejor podcast del mundo, sabiendo que tiene fallos y que cada podcast voy mejorando respecto al anterior, esa teoría de mejora del 1%, pero que es verdad que al final la constancia es muy relevante para construir un proyecto y para sentirte orgulloso, por lo menos en mi caso, de un proyecto y como tal pues me encantaría ir consolidando mi podcast y me encantaría seguir aprendiendo de este mundo de la comunicación del que nunca se termina de aprender, sobre todo en la parte digital, que es apasionante. El mundo de las redes sociales a mí me parece apasionante y que yo creo que nos va a traer muchas cosas nuevas y a las cuales nos vamos a tener que ir adaptando. Y son 11 capítulos, pero de los cuales yo escuché varios y están buenísimos. Así que pásense por favor al podcast de Mapi. Y ahora sí, nos despedimos. Mapi, invítanos a escucharte, dinos dónde, a leerte. Mira, yo en mi blog, quien se quiera meter en www.lagastronoma.com tenéis ahí recomendaciones de restaurantes. En cualquier plataforma de podcast, sea el podcast de Apple o Apple Podcast, o sea, iVoox o Spotify, tenéis mi Spotify. podcast, el podcast de Mapi Hermida la Gastrónoma. Y en redes sociales me tenéis por La Gastrónoma. Me vais a ver contando un poquito mis experiencias por tierra, mar y aire respecto a gastronomía y restauración. Y por supuesto, pues quien me queráis escribir, info@lagastronoma.com, a vuestra disposición. En esa hora que dedico por la noche a responder mis peticiones y emails, pues os responderé encantadísima. Muy bien. Pilar, agradecidísimo, agradecidísimo. Muchas gracias. No me cuelgues, pero yo sí me despido de todos. Muchas gracias. Adiós.